Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio que compartimos con ustedes todos los domingos, en los cuales hacemos estudios o reflexiones sobre distintos temas, sobre todo sobre aspectos de nuestra psicología. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un pequeño estudio, una pequeña reflexión sobre lo que es el despertar de la conciencia, sobre muchos conceptos equivocados que por ahí podemos tener en torno a lo que es el despertar de la conciencia, y también vamos a estar viendo pues qué implicaría un verdadero despertar. Antes de iniciar por aquí, vamos a estar compartiendo un momentito este estudio para invitar a los compañeros para que se unan a esta transmisión en vivo. Los de ustedes que quieran compartir, pues pueden aprovechar este momentito también para ir compartiendo, sobre todo si nos están viendo ya en una grabación. Por aquí le vamos a estar dando también la bienvenida a los compañeros que se vayan uniendo. Y si por aquí hay alguna persona que nos esté visitando por primera vez, pues aprovechamos y le invitamos a que nos acompañe en las conferencias de la fase A de conocimiento de sí mismo. Este es un curso completamente gratuito, de libre acceso, que viene a darnos las herramientas necesarias para que podamos lograr el despertar de nuestra conciencia, ¿verdad? El conocernos a nosotros mismos completamente, desarrollar completamente nuestra parte divinal. Ese curso consta de 75 conferencias, 50 en su fase A, 25 en su fase B, y en vivo estamos dictando todos los jueves y sábados a través de esta página en el horario de las 8 de la noche, hora de la República Dominicana, las conferencias de la fase A. Si quieren hacer parte de los grupos en los cuales enviamos siempre pues recordatorios de las actividades que tenemos, también el enlace una vez que hemos iniciado la transmisión, para que estén ahí pues siempre pendientes de las transmisiones que hacemos, así como también pueden recibir allí material complementario escrito y también la conferencia en audio para aquellos que por temas de datos no puedan acceder al video. Pues ahí también van a recibir ese material para estudiar a más profundidad esas conferencias. Todo ese material que van a estar recibiendo es también completamente gratuito, ¿sí? Así que aquí en la descripción de este video pueden encontrar el enlace para unirse a nuestros grupos, ya sea de WhatsApp o de Telegram. Son siempre bienvenidos, ya que el curso el ciclo de conferencias es continuo. No importa en qué punto del ciclo ingresen, siempre que culminamos con un ciclo de conferencias, iniciamos nuevamente. Aunque ahora mismo, pues hace poco que hemos iniciado ciclo, apenas vamos por la conferencia número 8 de la fase A, y como quedan grabadas las conferencias tanto aquí en Facebook como en nuestro canal de YouTube, pues siempre pueden acceder ahí a la grabación. Los que ingresen recientemente se pueden poner al día mirando los temas que ya hemos visto, y también pues ahí seguir viendo las demás conferencias y las distintas actividades que tenemos. Por ejemplo, los días lunes tenemos prácticas guiadas, aquí también en vivo por Facebook, de las conferencias que vamos viendo, porque la idea de este conocimiento es que más allá de que se convierta o de que sea algo teórico, esto es más bien práctico, y la idea es enfocar todo esto a la práctica. Entonces ahí los lunes vemos prácticas para resolver dudas de cómo se llevan a cabo estas conferencias en nuestro diario vivir. Los domingos tenemos este espacio de reflexiones. Los miércoles tenemos horarios de fogueos o preparación de instructores, aunque ese horario no es por la plataforma de Facebook, sino por Google Meet. Así que todos cordialmente invitados. Bueno, por aquí ya se van uniendo varios compañeros para participar de esta reflexión del día de hoy. Magia Cósmica se encuentra por aquí y nos deja sus saludos. También Jacqueline Daboin está presente. Ángel David Serrati también por aquí está.
Talía Laureano, por aquí nos deja sus saludos. Gloria Gutiérrez también está por aquí presente. Hola, Gloria. Vianey Bello también por aquí nos da las buenas noches. Hola, Vianey. Willy López desde Cali, Colombia, nos da por aquí un saludo y nos da las gracias por el conocimiento. Gracias a ti, Willy, por estar por aquí y acompañarnos. Por aquí también está Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Veamos quién más nos está saludando por aquí. Esteban Nava desde México nos saluda. Y los jóvenes dioses por aquí está presente también. Y bueno, entonces ahí ya poco a poco se van uniendo los compañeros para participar de este estudio. Les recuerdo que bueno, aunque esto, la reflexión pues aquí la estoy compartiendo, siempre es muy positivo cuando ustedes nos dejan sus preguntas, nos dejan sus comentarios, porque nos permiten profundizar más en el tema. Así hacemos esto un poco interactivo, ¿verdad? Luego de que culmine la pequeña reflexión que hemos preparado en torno a este tema, pues vamos a estar regresando aquí a los comentarios para ver sus preguntas, para compartir los aportes que nos tengan en torno a este tema. Como el día de hoy vamos a hablar de conceptos equivocados que hay en torno a lo que es el despertar de la conciencia, con, digamos que el enfoque de que nos animemos a buscar un verdadero despertar, que no nos quedemos en esa actitud pasiva o a veces en ese autoengaño en el que podemos entrar, en el que creemos que ya hemos despertado, que ya estamos despertando sin realmente hacer el trabajo que se requiere para hacerlo. Entonces, sí, seguro que ustedes tienen por ahí alguna experiencia, alguna comprensión y bueno, si nos la comparten, pues es bienvenida siempre. Bueno, por aquí también está Eduardo Cabrera Donestor, que nos saluda esta noche. Y bueno, vamos entonces a ir iniciando con esta reflexión del día de hoy sobre el despertar de la conciencia. Despertar de la conciencia es un tema que ahora mismo está muy de moda, la verdad, en las redes sociales, por ahí en toda clase de plataformas, abundan videos y personas hablando sobre el despertar. Incluso como definitivamente nos encontramos en un proceso particular en este planeta, que es, pues, digamos que el proceso final de una raza. Pues, y eso es algo que, digamos que se ha hablado, se viene hablando de hace mucho tiempo, que los tiempos del fin, que van a llegar y las profecías y demás, y todo el mundo realmente está esperando ese tiempo del fin. Muchas personas creen que se trata del fin del mundo, pero realmente no es el fin del mundo. Al planeta, a este planeta todavía le falta tiempo, le falta dar todavía 2 razas o albergar en él 2 razas más. Cada planeta debe albergar 7 razas y esta es apenas la 5ª. Pero esta 5ª raza ya está llegando a su fin. Realmente sí, todas las señales están por ahí, todas las alertas están activadas internamente, pues están dando desde hace rato bastante, digamos que impulsos, y hay mucha motivación internamente para que nos animemos a hacer un trabajo, porque la verdad estamos cortos de tiempo. Como toda la humanidad en general está sintiendo todo este proceso, pues por ahí hay mucha, digamos que información, mucha propaganda en torno a lo que es el despertar de la conciencia. Pero resulta que si nosotros no tenemos una claridad de qué es realmente el despertar de la conciencia, pues podemos muy fácilmente caer en conceptos erróneos, caer en el autoengaño, creer que ya hemos despertado la conciencia, y eso nos evita entonces hacer un trabajo para alcanzar un verdadero despertar, ¿verdad? Algunas cosas que se confunden con el despertar de la conciencia es, por ejemplo, el simple salir o salirse de la forma en la que
toda la humanidad ve la vida, en que toda la humanidad piense en general, o sea, empezar a pensar de una manera diferente. Eso se puede dar porque uno haya leído algún libro de espiritualidad, porque uno haya tomado algún curso donde le han enseñado a uno a ver la vida de una perspectiva o desde una perspectiva diferente, porque por ahí vimos unos videos y nos impresionaron muchísimo, donde se habla de que la vida no es lo que todo el tiempo hemos creído, que este mundo físico no es otra cosa que una Matrix, donde estamos aquí dormidos, llevados por una ilusión, ¿verdad? Y aunque realmente detrás de todo eso haya una cierta verdad, como todavía eso es un concepto, como lo que estamos manejando son conceptos que nos han impresionado, que nos han gustado, pues no hemos trabajado para ningún despertar. Apenas hemos cambiado un concepto por otro. Nosotros debemos aprender a distinguir entre lo que es el concepto y la realidad. O sea, una cosa es hablar de despertar, como mismo estamos aquí hablando de despertar, y otra cosa muy diferente es despertar. Una cosa es creer que uno sabe lo que es despertar, hablar de despertar, hacer videos sobre el despertar, dictar conferencias sobre el despertar, y otra cosa muy distinta es realmente estar experimentando un verdadero despertar. Entonces, con lo primero que tenemos que o lo primero que debemos empezar a reflexionar es en la importancia de distinguir lo que es un concepto de lo que es una realidad, de lo que nosotros realmente comprendemos porque lo estamos comprobando de primera mano, ¿ok? Entonces, simplemente, no, que ya yo sé, estamos en una Matrix, entonces nos volvemos ahí hasta todos conspiranoicos y ya estamos despertando, porque ya no vemos el mundo de la misma manera, porque ya hablamos de temas muy diferentes, porque ya me leí muchos libros sobre el despertar, sobre espiritualidad, sobre conspiraciones, sobre muchísimos temas que se salen de la temática normal que maneja, pues digamos que la humanidad dormida en general. Entonces ya nos creemos que estamos en un proceso de despertar. ¿Okay? Porque nos sentimos diferentes, porque no pensamos como los demás, ni hacemos lo que los demás. Entonces es que ya estoy despertando, ¿ok? O porque yo creo en otras cosas muy apartes, porque yo no sigo las vanas creencias que tiene toda la humanidad, porque la humanidad está sumida en el fanatismo, creyendo que hay un Dios que los va a salvar, subyugados en tales religiones. Y yo creo en otras cosas más trascendentes, más elevadas, más abiertas. Entonces, porque uno tiene una creencia diferente, más amplia, digámosle así, que el resto de la humanidad, ya nos podemos llegar a creer que estamos despiertos, que hemos despertado. Y lo mismo que les estaba explicando, importantísimo para empezar, uno distinguir entre lo que es un concepto de una realidad, entre lo que es una creencia de una experimentación directa. Una cosa es que yo cambie un concepto por otro, una creencia por otra que me gusta más, que me hace sentir más elevado, que me hace sentir más consciente, pero sigue siendo una creencia, ¿ok? Debemos de abocarnos a una experimentación directa de lo real para llegar realmente a algún despertar. Hay también algunas personas que han tenido permíteme un segundito que por aquí veo que están alguien mencionando que no está bien el video o el audio. Déjenme mirar si es el caso para todos. ¿Se está bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, me confirman que por aquí se escucha bien. Alguien había dejado un comentario de que no se estaba escuchando. Entonces, bueno, puede ser que sea solamente para esa persona. Bueno, entonces, seguíamos. Les decía que, bueno, importante distinguir entre una creencia de despertar, ¿verdad? De creer en cosas superiores, pero que todavía sigue siendo creencia.
porque no lo hemos experimentado realmente directamente, no hemos experimentado el real despertar. Ahora, muchas gracias a los que me confirman que está bien el audio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, hay otros o temas un poquito más profundos, y es cuando las personas dicen haber tenido experiencias de tipo espiritual, ¿verdad? Como por ejemplo, una persona tuvo un desdoblamiento astral consciente o una experiencia fuera del cuerpo, como le hablan por allí. Y como no es lo común en toda la humanidad, como es algo que la gente no sabe realmente, que es un proceso completamente natural, y que solo se necesitan ciertos, digamos, esfuerzos y prácticas para lograrlo conscientemente, pues entienden que eso ha sido algo súper wow, increíble, y que significa que han tenido un despertar. Y las personas dicen, no, tuve mi despertar espiritual cuando tuve tal experiencia. O, por ejemplo, experiencias que han tenido inducidas por drogas místicas. Entonces por ahí van y consumen una ayahuasca, que el yagé, ¿verdad? Que el peyote, o los hongos, o la marihuana, o cualquiera de esos elementales que nosotros los humanos mal utilizamos para doparnos, y entonces tener ahí experiencias en las cuales experimentamos pues una alteración del estado de conciencia, y ya decimos, tuve mi despertar espiritual. Ya experimenté el despertar de la conciencia, pude ver que esto físico no es todo lo que hay otros planos, que hay otras cosas más allá, y entonces ya veo la vida como una profundidad y ya puedo ver que sí, que todo esto es una matrix y no sé qué, y así podemos tener esas experiencias y creer pues que eso tiene que ver algo con el despertar de la conciencia, y la verdad no es así. Simplemente tener una experiencia en la que uno pueda palpar que hay otras dimensiones, que esto físico no es todo lo que hay, no es el despertar de la conciencia, es apenas un sacudoncito que nos podría servir de impulso para buscar, indagar un despertar de la conciencia real, porque ni siquiera con estos procesos de drogas místicas se alcanza un despertar de la conciencia, ¿no? A lo más que eso nos da es a tener esos estados alterados de conciencia en los que podemos experimentar otros planos, generalmente infradimensionales, porque por nuestra misma carga egoica, pues, obviamente, a dónde es que vamos para abajo de una, a experimentar cosas infradimensionales, pero como no tenemos la referencia de lo que son cosas superiores, de lo que son experiencias en los planos superiores, en los cuales se requiere total lucidez, plena conciencia, o sea, un estado de dopamiento, nunca se va a experimentar realmente algo de tipo superior, pues las personas se engañan pensando que sí, que han experimentado algo real, que han experimentado un despertar espiritual. Y pues la verdad es que no. Vamos a hablar entonces un poquito de lo que sería un despertar de la conciencia y el trabajo que implicaría un despertar de la conciencia, ¿sí? Ahora, a nivel general, pues se manejan distintos niveles de conciencia. En una conferencia que estudiamos recientemente aquí en la página, que es la conferencia sobre las dimensiones, veíamos que cada dimensión es un nivel de conciencia y que existen tantas dimensiones como niveles de conciencia hay, y que cada ser humano se encuentra en tal o cual nivel de conciencia, dependiendo del trabajo que haya hecho, del trabajo que no haya hecho, de la cantidad de ego que tenga y lo subyugado, lo sometido que lo tenga ese ego, incluso si ya ha hecho algún trabajo para llegar a despertar ese ego en el mal, pues puede tener unos niveles muy bajos de conciencia. Lo podríamos, digamos que agrupar en tres grandes niveles de conciencia. En un lado estaría lo que es la infraconciencia, que es ya el despertar en el mal, que es cuando una persona, digamos que ya a voluntad, alimenta sus defectos psicológicos a voluntad, o sea, sabiendo, da rienda suelta a sus deseos, ¿verdad? Tiene
conocimiento del poder y el valor de la energía sexual y la malutiliza para satisfacer a su ego, para despertar facultades y pues despertar a sus yoes. Digamos que ahí podrían entrar todos aquellos que ya están despiertos en el mal, ¿ok? Resulta que cada individuo tiene algún nivel de infraconsciencia, porque en el momento en el que nosotros tenemos el conocimiento, ¿verdad? Y sabiendo que lo que debemos y lo que no debemos hacer, porque ya hay, digamos, unos chispazos de conciencia adentro que nos van pullando y nos dicen, mira, eso no, siente uno que como que tal cosa, se siente el deseo, siente uno que uno debería negarse al deseo, pero sabiendo que cae en la mala voluntad, o sea, traiciona a su propia conciencia y satisface a voluntad ese deseo. Eso va despertando ese aspecto infraconsciente, porque cuando ya se tiene un conocimiento, ¿verdad? Se tiene una responsabilidad. Se dice que este conocimiento a nosotros nos define, ángeles o demonios. ¿Y cómo se va a estar esa definición? En lo que hagamos ya teniendo el conocimiento, ¿verdad? Si nosotros ya comprendiendo lo que debemos hacer, si ya habiendo estado ahí buscando despertar esa conciencia, seguimos traicionando a nuestra conciencia, cediendo a nuestros deseos, alimentando nuestros efectos psicológicos, ya con un conocimiento, pues estos yoes terminan despertando en el mal, porque cogen astucia. Incluso el mismo conocimiento ya lo van cogiendo los yoes para satisfacerse, para salirse con la suya. Eso no es nada extraño, realmente es lo más común, porque a nosotros se nos es demasiado fácil bajar, se nos es demasiado fácil traicionar a nuestra conciencia, se nos es demasiado fácil ceder al deseo y se nos complica demasiado entonces hacer el trabajo que se requiere de negarse al deseo, de matar al yo psicológico, de no actuar como nuestro ego quiere y de más bien obedecer esos intuitos conscientes que ya en el fondo de su alma uno siente de instante en instante. Entonces, ¿qué pasa? Que termina la codicia despertando en el mal, y despertar en el mal es muy sutil. Realmente quien despierta en el mal se siente bueno, se siente honorable, aunque no esté haciendo las cosas bien, siempre tiene una justificación para hacer lo que hace, siempre la culpa va a ser del otro, siempre el que está mal es el otro, nunca uno está bien, aunque uno esté constantemente cayendo, cometiendo los errores. Y así es como se va despertando ese aspecto infraconsciente. Entonces todos deberíamos de ponernos a observar esa infraconsciencia que tenemos para trabajarla, ¿verdad? Si queremos elevar nuestra conciencia. Ahora, hay otro aspecto que sería lo que ya es la subconsciencia. Y es cuando uno actúa, digamos que con desconocimiento, o sea, uno actúa mecánicamente, no hay una intención, no hay todavía, no hay eso que te puye y te diga, mira, no lo hagas, algo que te apriete el corazón, no lo hay porque uno va todavía mecánico por la vida, no se tiene en la gran mayoría de los casos el conocimiento, o de tenerlo no se tiene tan bien comprendido, ¿verdad? No se ha hecho un trabajo todavía para algún despertar y así vamos por la vida actuando de forma subconsciente. Nuestros defectos psicológicos se manifiestan mecánicamente, la personalidad no está al tanto de, siempre uno está justificado, uno hace lo que hace, toda la humanidad es total mecanicidad. Mientras no despertemos conciencia, lo más común es que vivamos en una total subconsciencia, ¿verdad? Y está entonces, digamos que ahí lo podemos ver entre la subconsciencia y la inconsciencia. Digamos que hay dos niveles que podríamos visualizar cuando se hacen las cosas así inconscientemente, ¿verdad? Y la subconsciencia, sí, esas cosas que no pasan por debajo de la razón. Y ya estaría lo que es la conciencia ya objetiva, cuando ya hay una conciencia, cuando ya se empieza un proceso de despertar, cuando ya se empieza uno a negarse al deseo del ego, cuando empieza a matar sus efectos psicológicos y entonces ya empieza a brotar en las personas, a expresarse a través de esa personalidad pasiva, ya se está volviendo cada vez más pasiva, lo que es el ser. Entonces empieza a ver ese estado de presencia
cada vez más, digamos, cada vez más constante. Entonces empieza a verse ese proceso de autoobservación, de reflexión constante, empieza a ver y experimentar la persona lo que es un estado de recuerdo de sí, ¿verdad? Y lo logra mantener en más espacios durante el día. Entonces hay ya una conciencia implica que la persona está concentrada, que está plenamente presente, viviendo el aquí y el ahora. Ahí estamos hablando ya de principios de despertar de la conciencia. Una persona que ya es plenamente consciente, 100% consciente, es una persona que está en estado de recuerdo de sí todo el día, las 24 horas del día. Está despierto en el plano físico las 24 horas del día, no está soñando, nunca cae en identificación, nunca reacciona mecánicamente, no anda como andamos nosotros ahí dormidos, charlando en la mente, distrayéndonos con esto, con aquello y con lo otro. No, está plenamente presente, viviendo el instante, en total control de cada uno de sus centros, la mente en silencio, la emoción calmada, la parte instintiva completamente relajada, así como la parte sexual y la parte motriz también totalmente equilibrada, haciendo lo que se esté haciendo en total concentración. Que si se está hablando, la persona tiene la capacidad de hablar, pero desde un estado de presencia, desde ese estado de concentración interior que le permite hacer todo externamente sin perder esa presencia, sin perder esa concentración interior, plenamente presente. Y no solamente presente las 24 horas del día en el plano físico, sino también que en los mundos internos también está consciente, despierto, presente. Una persona que ya está despierto es alguien que no sueña, porque despertar es lo opuesto al sueño. Y no me refiero simplemente al ay, estoy cansada, tengo sueños, el agotamiento físico, no me refiero a eso específicamente, sino al sueño psicológico, a ese soñar. Nosotros dormidos vivimos soñando en el día, identificados, viviendo los distintos sueños de nuestros yoes, que si se manifiesta un yo de codicia, me mete en sus sueños, en sus fantasías, en sus problemas imaginarios, en todas sus situaciones ilusorias y uno está soñando en eso. Que si se manifiesta la lujuria, me mete en sus sueños lujuriosos y uno anda de instante en instante pasando de un sueño a otro, con la conciencia dormida aquí, dormida allá y uno va por la vida como zombie. Realmente uno está soñando mientras supuestamente está despierto. El ser despierto no sueña ni durante el día, pero tampoco por la noche. Cuando llega el momento de poner a descansar el cuerpo físico, pues un ser despierto lo deja ahí descansando ese cuerpo físico y sin jamás perder la conciencia, se levanta, pasa a otros planos, se mueve a voluntad en distintas dimensiones de acuerdo con lo que tenga que hacer, con los trabajos que deba llevar a cabo o las investigaciones que deba llevar a cabo en esas otras dimensiones y nunca pierde el estado de vigilia, siempre está presente, ¿verdad? Entonces, tomando eso como punto de referencia, podemos nosotros entonces observando y darnos cuenta de cuánto nos falta para llegar ahí, porque el principio para nosotros hacer cualquier cambio debe estar en la autoobservación. Es el principio de todo. Que uno sea sincero consigo mismo, que uno se autoobserve y que uno se juzgue a sí mismo despiadadamente para salir del autoengaño. Que caigamos en la cuenta de que estamos dormidos, muy dormidos, requete dormidos y que cualquier concepto de despertar que podamos tener por ahí no es otra cosa que un concepto. Y que por lo tanto nos falta un trabajo por hacer, pero es un trabajo que definitivamente se puede hacer. Ya cuando la persona empieza a aplicar las herramientas, entonces empieza así a vivir un proceso de despertar que no tendría nada que ver con ningún concepto, con ningún autoengaño, porque es algo vívido. Cuando la persona empieza a mantener un estado de recuerdo de sí, que lo primero es llegar a experimentarlo. Muchas personas tienden a preguntar, ¿qué es el estado de recuerdo de sí? ¿Cómo me puedo yo dar cuenta de que estoy en recuerdo de sí?
no es posible conceptualizarlo. Por ahí se puede dar una idea, digamos que sí es una directriz, pero eso no es el estado de recuerdo de sí. Lo que una persona le puede expresar a otra sobre lo que es un estado de conciencia es un concepto. Solamente cuando la persona se ponga a practicar y experimente ese estado de presencia, ese estado de lucidez, esa capacidad de estar aquí y ahora. Recuerdo de sí es estar en constante recuerdo del ser, estar aquí sintiendo esa presencia, esa vida que se tiene adentro, estando en control de sus centros, estando en un estado de silencio interior. Entonces ahí en el instante la conciencia se expresa, ahí en el instante hay total plenitud, la persona se puede completamente auto-observar, pero al principio esos son estados fugaces, estados que se tienen por momentitos, porque hay un principio de despertar, pero hay que entonces, ya que se experimentó, ya que una persona ha visto, ha experimentado por sí mismo lo que es estar presente, lo que es estar en recuerdo de sí, ahora el trabajo está para extenderlo, para que esos estados de conciencia se vayan alargando durante el día hasta que lleguemos a ese punto de 100% de conciencia donde estemos presentes todo el tiempo, a todo momento y en todas las dimensiones. Ahora, ¿cuál es el proceso entonces para despertar la conciencia? Resulta que nosotros tenemos una conferencia en el conocimiento de sí mismo, la número 30, que se titula Método para despertar la conciencia. A mí en lo particular, esa conferencia me parece muy valiosa y es muy importante reflexionar en cada uno de los pasos que nos da esta conferencia, porque si los llevamos a cabo, definitivamente vamos a empezar a experimentar un proceso de despertar de nuestra conciencia. Lo primero, lo dice la conferencia, es que sepamos que nuestra conciencia tiene dos aspectos, o está dividida en dos partes, podemos decir así. Ayer, cuando hablábamos, por ejemplo, de la evolución, de la involución y la revolución, hablábamos de que nosotros vinimos del absoluto con un 3% de conciencia libre, despierta, inatrapable por el ego, y un 97% de inocencia que vino a experimentar y a ser atrapada por el ego, para de ahí sacar pues toda la sabiduría y el amor que vinimos a sacar a esta manifestación. Entonces están esos dos aspectos, está el 3% y está el 97%. Sucede que ese 3%, aunque es inatrapable, el ego no lo puede tomar si nosotros caemos en la fascinación con la personalidad, si nos dormimos creyendo que todo este mundo físico es lo real y no trabajamos sobre nosotros mismos, pues ese 3% se duerme. Entonces ya podemos ahí darnos cuenta de la gran inconsciencia en que vive la humanidad, en la que el 97% de la conciencia está atrapada en el ego y el 3% que debería estar despierto está, para colmo de males, dormidos. O sea que hay una inconsciencia general en la humanidad. Solamente los niños pequeñitos que aún no han desarrollado esa personalidad o esa fachada, o esa falsa imagen de sí mismos, tienen despiertos ese 3%. Los niños pequeñitos tienen ese 3%, por eso ellos siempre están presentes. Por eso, ¿y por qué? Porque ellos todavía no tienen una forma de ser. Ellos simplemente son. El niño simplemente es, y en ese brillo en sus ojos se expresa la belleza de esa conciencia. Pero, y si nosotros tuviéramos la capacidad, que yo sé que muchos sí tienen esa capacidad de recordar cuando éramos pequeñitos y cómo experimentábamos el mundo, cómo todo para nosotros era muy vívido, cómo todo era muy intenso, le podría llamar yo, cómo teníamos la capacidad de experimentar todo en el instante, porque había una plena presencia. Y comparar eso al estado en el que fuimos cayendo a medida que fuimos creciendo, sabemos que perdimos algo importante, que perdimos un estado de conciencia, que nos dormimos, que nos olvidamos plenamente de sí mismos en ese porcentaje que traíamos, que era un 3%. Porque a medida que esa personalidad se va formando, cuando nosotros vamos creciendo, pues entonces esos yoes, ese ego que hemos desarrollado en otras existencias, empieza nuevamente a retornar
ahora al nuevo cuerpo físico y se empieza a expresar en nosotros. Entonces nos vamos durmiendo con las cosas de la personalidad, empezamos a fascinarnos con nuestra propia imagen, con nuestro nombre, con nuestro apellido, con nuestra apariencia, con los estudios que estamos haciendo, con las cosas de la familia, con todo lo que hay en el mundo físico. Entonces nos fascinamos, nos creemos súper importantes y bueno, ahí queda ese 3% roncando y todos esos yoes empiezan a regresar a tomar posesión de la máquina y volvemos a manifestar ira y volvemos a manifestar lujuria, y volvemos a manifestar envidia, codicia, celos, pereza, irritabilidad y así sucesivamente empiezan los yoes a manifestarse y llegamos a convertirnos en estos adultos con esta fealdad tan terrible que cargamos adentro y con este estado de sueño terrible psicológico en el cual nosotros venimos. Entonces, definitivamente, si queremos empezar a despertar, lo primero es sacudirse y reflexionar, salirse de los parámetros normales en que vive toda la humanidad. Definitivamente es un principio, es necesario, porque es una base para llegar a despertar el 3%, que lleguemos realmente a comprender que estamos en una matrix, que todo esto es ilusión, que aquí nos estamos aferrando si todo pasa. Si no importa que sea aquello que la personalidad se afane por tratar de conseguir, en algún momento lo vamos a perder. No importa que sea la mansión tal, denle a eso unos cuantos años y eso no va a quedar nada más que ruinas. Tanto que nos afanamos por el cuerpo físico, por vernos hermosos, porque adornarlo por aquí que por allá. Denle unos cuantos años ese cuerpo físico y de eso no va a quedar más que cenizas. Entonces, ¿a qué nos estamos aferrando? Deberíamos de buscar algo que sea real, algo que sea imperecedero, algo que sea eterno. Entonces empieza uno a comprender que definitivamente dentro de sí hay algo que es real, hay algo que es eterno, hay algo que es verdadero y que eso es lo que vale la pena buscar y que eso es lo que vale la pena despertar. Entonces, ese sacudón es necesario, pero es apenas la base para empezar a despertar ese 3%. Como les decía, es necesario entonces hacer reflexiones para que nos demos cuenta de que definitivamente estamos dormidos, de que vivimos soñando de instante en instante. Estamos dormidos aquí en este plano físico y estamos requete dormidos en esos mundos internos. Y que entonces tampoco nos quedemos hasta ahí, porque hasta ahora estamos sentando unas bases para despertar, sino que lleguemos a comprender cuál es la razón de que estemos en ese estado de sueño o en ese coma profundo en el cual vivimos, en el que vamos dormidos instante en instante. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esta incapacidad para mantener ese estado de recuerdo de sí? ¿Por qué? Hay personas que llegan a estos cuestionamientos, que dicen definitivamente la humanidad está dormida, definitivamente yo estoy caído, caída, estoy en un estado lamentable, pero a veces nos estancamos porque entonces cometemos el error de culpar a otros de nuestro estado. Y hasta ahí nos llega cualquier posibilidad de cambio, cualquier posibilidad de despertar, porque entonces empezamos a culpar a los gobiernos, empezamos a culpar a la élite, ¿no? Esa gran élite que tiene por ahí subyugada a la humanidad. Esos son los culpables. No, los culpables son los reptilianos. Y les digo, por ahí nos volvemos súper conspiranoicos. Esos son los reptilianos que están ahí haciendo sus cosas y mantienen a la humanidad dormida para alimentarse de ellos. Esos son los arcontes, o esos son los demonios, esas entidades por ahí, los magos negros. Son los que nos tienen a nosotros dormidos. Y aunque en todo hay siempre una media verdad, aunque ciertamente hay entidades que se aprovechan del sueño de la conciencia en el que nosotros vivimos para alimentarse de nuestra energía y que claro que sí ponen andan inventando incluso cada vez más métodos para distraernos cada vez más.
andan inventando cosas cada vez más fascinantes, tecnologías cada vez más adictivas que nos van a mantener todo el tiempo ahí, distraídos, dormidos, fascinados, y entonces vemos ahora estos temas de estas redes sociales que son de videos, por ejemplo, y eso pasa un video y después pasa el otro y después pasa el otro y pasa el otro y pasa el otro y pasa el otro y pasa el otro, y la persona se puede pasar literalmente horas y horas y horas ahí, video tras video, de esto y aquello, sin recordarse a sí mismo un instante durante el día, totalmente dormido, fascinado. ¿Quién inventó esa tecnología, ese tipo de plataforma, ese tipo de entretenimiento? Pues definitivamente una entidad, una serie de entidades que se van a alimentar de todo el que ande ahí dormido. Pero realmente le deberíamos culpar a esas entidades externas de que nosotros estemos ahí entregando nuestra energía, vendiendo todo el tiempo nuestra conciencia. No, porque ellos simplemente están haciendo su trabajo. O sea, lo blanco y lo negro existen ambos por una razón. Y una cosa no podría existir en este mundo dual sin la otra. Para que alguien se pueda levantar, tiene que haber una contraparte. Y cada vez que digamos, un planeta va pasando por sus épocas más oscuras, es cuando quienes estén ahí habitando pueden sacar más sabiduría. Porque mientras más espesas sean las tinieblas, mientras más pesada sea la tentación, mientras más complicada esté el lograr un estado de presencia, pues obviamente más sabiduría, más poder, más virtudes, más capacidades, más posibilidades para servir va a poder sacar quien se niegue de eso. Entonces todo digamos que va con un mismo propósito. Entonces, abocarnos a culpar a esos afuera, esas entidades, mago negro, élite, como quiera que le queramos llamar, de nuestra debilidad, pues es solamente una excusa para no cambiar, porque mientras la culpa la tenga el otro, yo no puedo hacer absolutamente nada, porque yo soy una víctima. Pero cuando uno se pone serio, uno sea sincera consigo mismo y comprende que la causa del sueño conscientivo en el que vivimos todos en la humanidad está dentro nuestro, que son nuestros propios yoes, que es nuestra propia debilidad que nosotros mismos hemos alimentado, que son nuestros mismos yoes traidores, que en lugar de hacer la voluntad de la conciencia, prefieren todo el tiempo hacer la voluntad del ego, ¿verdad? Preferimos satisfacer los deseos, no queremos negarnos a nuestros deseos. Esa es la verdadera causa de que estemos dormidos. La causa vive adentro. Y como siempre decimos, cuando uno se hace responsable de sus debilidades, de sus errores y del estado lamentable en el que se encuentra, eso es un principio bastante importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya podemos cambiar. Porque yo no puedo cambiar a nadie afuera. Yo no puedo cambiar a ningún arconte, a ningún demonio, a ninguna élite, a ningún reptiliano, a ningún vagonero. No lo puedo cambiar. Pero a la única persona que yo sí puedo cambiar es a mí misma. Yo sí me puedo autoobservar. Yo sí puedo descubrir mis debilidades. Yo sí puedo empezar a negarme a mí misma. Negarme a mis deseos, corregir, meditar, observar, trabajar en mis errores, estar día tras día ahí observando esos yoes que se manifiestan de instante en instante y ponerme a trabajarlos y eliminarlos. Entonces ahí yo puedo gestar un cambio. Entonces esa revolución de la conciencia que nosotros debemos hacer y de la que incluso hablábamos el día de ayer, no es una revolución contra nadie externo, es una revolución hacia adentro, hacia mí misma, hacia esas causas que me mantienen en ese estado de sueño psicológico. Si nosotros reflexionamos por qué se da el sueño, nosotros nos vamos a dar cuenta, extrapolándolo incluso, porque como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, podemos ver el mismo sueño físico. ¿Por qué uno cae en ese estado de coma cuando uno llega a la noche, por ejemplo? Y hasta se le hizo tardecito para dormir. Y llega uno, ve esa cama y cae, se duerme a soñar. ¿Por qué?
Bueno, por varias razones. Primero, porque hay una falta de energía, obviamente hemos derrochado toda la energía y porque le tenemos un apego terrible a ese sueño. A nosotros nos encanta dormir, nos encanta soñar. Se nos entregan incluso prácticas para lograr el desolamiento astral consciente y no tomamos continuidad en esa práctica porque es que en el fondo nos encanta entrar en ese estado de coma profundo en el que nos vamos por ahí, nos olvidamos de nosotros mismos y a soñar de lo lindo. Entonces hay que empezar a reflexionar en eso. ¿Quién es que nos mantiene soñando todo el tiempo, distraídos, fascinados, alejados de la realidad? Pues nuestros propios defectos psicológicos son los que nos impiden despertar. ¿Quiénes son los que nos mantienen en este estado de falta de energía total? Que no tenemos ni energía física, no tenemos energía sexual, no tenemos verdadera energía emocional, no tenemos energía mental y una total debilidad es lo que tenemos porque todo el tiempo estamos dejando que estos yoes que tenemos adentro en cantidades industriales se manifiesten y nos roben la energía. Cada vez que un defecto toma un centro de la máquina para expresarse, o sea, toma la emoción, toma la mente, toma el centro motor para hablar o para hacer cosas, toma el centro sexual para botar pues la energía por placer, pues obviamente nos está drenando, nos está chupando nuestra energía y por lo tanto no tenemos una energía para despertar, no tenemos una energía para tener presencia. Estar presentes requiere energía porque la presencia es un poder. Entonces debemos empezar a hacer un sabio uso de esa energía. Entonces, estos yoes son los que nos tienen así sometidos y si hay entidades externas que nos someten, que nos chupan, que nos roban también nuestra energía, no es por otra cosa que por nuestra propia debilidad. Es nuestra debilidad la que nos hace plato servido para cualquier entidad que por ahí se quiera alimentar de nosotros, que nos quiera sacar del camino, que nos quiera distraer. Si nosotros matamos en nuestro interior la lujuria, ya no habrá ninguna entidad externa que a través de la lujuria nos pueda hacer caer, que nos pueda robar la energía. No hay posibilidad. No tienen manera porque la única arma o el único poder que tiene una entidad externa es la debilidad que nosotros tengamos adentro. Si nosotros matamos nuestra codicia, no hay forma de que una entidad externa por codicia nos pueda hacer extraviar, que ofreciéndonos el mundo, ofreciéndonos esto o haciéndonos creer que vamos a pasar hambre o que esto y que aquello lo otro, no nos va a poder mover de nuestra conciencia, de las comprensiones que hemos tenido, porque cuando uno elimina un defecto psicológico, definitivamente se libera el porcentaje de conciencia que estaba atrapado en ese yo. Entonces es necesario que comprendamos que hay que hacer un trabajo interior y comprendamos que se necesita energía para hacer este trabajo para que empecemos entonces a buscar ese despertar. Entonces, como base tenemos ese salirnos de esa fascinación en la que hemos caído por la personalidad con las cosas del mundo y como necesario empezar definitivamente la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia, porque eso es lo que va a permitir que ese 3% despierte definitivamente. Ese 3% son 3 fuerzas principales que nosotros tenemos en nuestra conciencia. Y para que estas fuerzas despierten, debemos abocarnos a hacer un trabajo. Y debe ser un trabajo práctico. Esto no tiene nada que ver con teoría. Como les digo, podemos hablar incluso de estos temas de lo más versadamente. Despertar la conciencia no tiene nada que ver con hablar bonito, con saber mucho de espiritualidad, con citar a muchos maestros, con dar conferencias espectaculares. No tiene nada que ver. El despertar de la conciencia es algo personal que se vive y se da de acuerdo a la práctica que la persona lleve en su vida de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Porque cuando una persona comprende o empieza a comprender que su energía es valiosísima,
que hay que hacer un trabajo para empezar a valorar, a conservar y a purificar esa energía creadora del Espíritu Santo que todos tenemos adentro, que es el poder de nuestra Madre Divina particular, y entonces empieza a hacer esos esfuerzos constantes por lograr esa castidad, por, si tiene ya la pareja, transmutar esa energía, ¿verdad? Por valorar, purificar esa energía, entonces esa fuerza de nuestra conciencia, que es el Espíritu Santo, empieza a despertar y empieza a entrar en actividad. Nosotros hemos escuchado Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino, y no sabemos que realmente Dios está dentro de nosotros, es nuestra conciencia. Entonces están esos tres aspectos y deben despertar. Y ese Espíritu Santo es el poder creador de nuestra energía. Y despierta cuando empezamos a valorar nuestra energía. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de despertar si seguimos fornicando? Si seguimos perdiendo nuestra energía, si nos seguimos por ahí masturbando, si seguimos por ahí teniendo poluciones nocturnas, si seguimos yendo a la práctica sexual y botando la energía, ¿cómo podemos hablar de un despertar? La muerte psicológica, con ese factor despierta una fuerza muy importante en nuestra conciencia, que es la fuerza del Hijo. Esa fuerza en nuestro interior es la justicia. Y esa justicia, esa fuerza del Hijo entra en actividad cuando nosotros nos decidimos a hacer justicia en nuestro interior. Es decir, autoobservarnos y a ponernos a eliminar todos esos defectos psicológicos. Esa fuerza del Hijo en nuestro interior es nuestro propio entrenador psicológico. Es una parte del ser muy importante que viene a hacer un trabajo muy importante en nuestra psicología y es la de ser nuestro adversario. Esa parte del ser nos empieza a poner a nosotros los gimnasios psicológicos, las pruebas, las tentaciones, porque la fuerza del Hijo es el deseo en nosotros, pero en el aspecto consciente es esa escalera que nos puede permitir subir al nosotros aprender a negarnos a ese deseo. Entonces, de instante en instante, vamos a estar nosotros enfrentándonos a las tentaciones, a los deseos. De instante en instante, esta fuerza nos va a estar poniendo las pruebas para ver si nosotros realmente estamos haciendo un trabajo, para ver si realmente merecemos ascender. Cuando nosotros aprendemos a negarnos a nuestros deseos instante en instante, a autoobservarnos, a observar ese yo que quiere actuar, que quiere hacer, que quiere pensar, que quiere desear, que quiere hablar, y uno, madre mía, elimíname ese defecto, no cede ante el deseo, entonces esta fuerza del Hijo o ese entrenador psicológico de la muerte de ese yo nos entrega ¿qué? La luz y el fuego que estaban atrapados en ese defecto. Y por lo tanto podemos ir ascendiendo en nuestros niveles de conciencia, en nuestros niveles del ser. Entonces es una fuerza muy importante de nuestra conciencia que solo entra en actividad, ese aspecto consciente, cuando nosotros nos decidimos a morir en sí mismos y empezamos a practicar la muerte psicológica de instante en instante. Y está el aspecto de la conciencia que es entonces el Padre. Y el Padre es la sabiduría de nuestra conciencia. Siempre estamos haciendo alusión a esa fuerza del Padre, porque cuando nosotros empezamos a buscar la sabiduría, es cuando esta fuerza empieza a despertar. Y cuando nosotros empezamos a procurar que ese conocimiento, que esas herramientas, que esa sabiduría que vamos recibiendo, la reciban los demás hermanos de la humanidad, entonces esa fuerza entra en actividad, porque la función del Padre o su oficio es ese, es enseñar, es transmitir la sabiduría. Si nosotros queremos sabiduría, para nosotros mismos debemos abocarnos a llevar las herramientas para que los demás obtengan sabiduría. Y así es como esa fuerza del ser va despertando, cuando uno pone de su esfuerzo para hablarle a alguien del conocimiento, para dar una introducción a alguna persona desconocida, para entregarle algún volante invitándolo, para empezar a enseñar las conferencias. Por ejemplo, la persona se empieza a foguear, va haciendo sus esfuerzos e empieza a dictar sus conferencias, se da cuenta aquella persona que enseña que quien más aprende cuando uno está enseñando es uno mismo, porque esa fuerza del Padre está activa y está todo el tiempo ahí enseñándonos para que podamos transmitir un conocimiento cada vez pues más claro, cada vez más puro. Obviamente solamente aquella persona que esté llevando el conocimiento a la práctica pues va a poder hacer cada vez un sacrificio más consciente.
porque va a poder entregar algo que viene de su propia vivencia, de su propia experiencia y no solamente pues un aspecto teórico. Entonces así es como esas tres fuerzas, ese 3% despierta, entra en actividad cuando empezamos a practicar estos tres factores. Y esto necesita esfuerzo. El despertar no es un acto pasivo. Esto necesita que nosotros estemos dedicando tiempo a la práctica de estos tres factores, que estemos dedicando tiempo en nuestro diario vivir para nuestras meditaciones reflexivas, que estemos haciendo esfuerzos instante en instante por estar en ese estado de autoobservación y de recuerdo de sí, muriendo en marcha, que luchemos para aferrarnos a esa presencia y buscar no perderla, para que luchemos para ya no distraernos, que luchemos contra nuestros deseos, contra nuestras tentaciones, contra nuestras debilidades, para que podamos ir ganando cada vez más poder, cada vez más, digamos, cada vez más vivencia de lo que es ese proceso de despertar. O sea, tenemos que empezar a quitarle a la personalidad que hasta ahora tiene arropado todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, lo tienen acaparado las cosas de la personalidad, para empezar a invertir tiempo al trabajo de la conciencia, para que la conciencia despierte, ¿sí? Entonces va a requerir un esfuerzo de nosotros. Estamos hablando ahí de despertar un 3% de la conciencia, o sea, algo mínimo. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a llegar a ser 100% conscientes? Pues obviamente liberando ese 97% de conciencia que está atrapado en el ego. Y eso se libera con la muerte psicológica. De instante en instante, estar en autoobservación, estar identificando esos defectos psicológicos que se nos van manifestando, ir pidiendo muerte a cada uno de esos defectos psicológicos. Al principio, el sentido de la autoobservación está muy atrofiado, porque nunca lo hemos puesto en actividad. Entonces nos ponemos a autoobservarnos y ahí alcanzamos a ver un detalle, un defecto, casi siempre lo más grueso, lo que como que es demasiado evidente, es lo que logramos ver al principio, pero a medida que nosotros vamos perseverando en esa práctica de la autoobservación, nos vamos dando cuenta de que el sentido de la autoobservación se va agudizando y cada vez uno puede ver más detalles y cada vez uno va siendo capaz de ver detalles más sutiles, cosas que antes se nos pasaban por alto, pero que ahora ya tenemos la capacidad de observar, decir, espera, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es este pensamiento? ¿Pero qué es este deseo? ¿Pero qué es esta mecanicidad? ¿Pero qué es esta intención que está detrás de todo lo que yo estaba haciendo? ¿Quién es el que está hablando ahora? ¿Quién es el que está pensando en mi mente ahora? Entonces va uno descubriendo cada vez más cosas. La verdad es que las personas creen que el despertar es algo muy bonito. Ay, sí, yo quiero despertar la conciencia, yo quiero ser un ser de luz y yo quiero ser... No, se imagina uno que eso es fabuloso, que despertar la conciencia es empezar a ver haditas y empezar a ver a los dioses y conversar con los maestros, que aunque ciertamente en algún punto el despertar de la conciencia es muy bonito, en algún punto será muy bonito, el principio de despertar la conciencia es algo muy duro. Porque ser consciente es ver las cosas tal cual son. Es salir del engaño para ver lo real. Por ahí decían antiguamente que el que ve a Dios se muere. ¿Por qué? Porque Dios no es otra cosa que la verdad, lo real. Nadie quiere ver la verdad. Por eso nos encantan los placeres de la ilusión. Por eso nos encanta vivir autoengañados. Porque no queremos tomar el coraje de vernos tal cual somos. Y cuando la conciencia empieza a despertar, uno empieza a verse tal cual es, y uno es un degenerado, y uno es un pervertido, y uno es realmente un malintencionado, y uno es débil hasta la saciedad, y eso es lo que uno es, pero eso es hermoso, porque solamente cuando uno tiene la capacidad de ver su realidad, de aceptar su realidad, uno la puede cambiar, uno la puede transformar. Si caemos en esa lástima de sí, ay, qué horrible, no, y que no, ahí nos quedamos. La verdad es que debemos aprender a ver toda esa fealdad que vamos a ir descubriendo en nuestro interior con entereza, comprender que sí que es cierto, que hemos caído y hemos caído bajo, pero que ahora nos vamos a levantar. Y en lugar de caer ahí en la lástima, en la culpa, en la autoconsideración, pues entonces mejor hagamos el trabajo para sacar de allí, de todo ese ego, toda esa sabiduría,
todo ese amor que vinimos a buscar aquí y que ahí se encuentran atrapadas. Entonces, al principio, pues sí, despertar va a ser muy duro, implica que tenemos que empezar a bajar a ese infierno que tenemos adentro, pero el bajar a ese infierno es lo que nos va a ir permitiendo ir experimentando esos cielos internos, esa conciencia, esos aspectos solares de nuestras dimensiones interiores. Es trabajar y morir en sí mismo lo que nos va a permitir ir teniendo y experimentando ese estado de presencia, ese estado de recuerdo de sí, irlo alargando durante el día. Y ese proceso de muerte, o sea, cada vez que uno va muriendo, uno va liberando una materia prima, una energía que la debemos entonces invertir en el nacimiento espiritual, llevarla a la práctica de suprasexo o transmutación sexual, para que toda esa esencia que vamos liberando la vayamos fijando en nuestra columna vertebral para ir haciendo esa escalera al cielo, porque ahí es en nuestra columna vertebral donde con esa energía se fabrican los distintos cuerpos existenciales del ser. Entonces, llenamos de energía nuestro cuerpo físico, lo regeneramos y eso nos permite tener mucha más presencia aquí en el plano físico, porque ya tenemos un cuerpo que definitivamente está más energético, lo hemos llenado de energía, llenamos de energía nuestro cuerpo vital, ¿verdad? En esta práctica de transmutación es un proceso que se va dando paulatinamente, la consecución de cada uno de los cuerpos. Entonces, cuando uno regenera esa parte vital, es mucha más energía la que se tiene para estar presente. Es mucho más poder que se tiene sobre sí mismo, sobre su energía. Asimismo, entonces, llegamos con esa energía a crear completamente nuestro cuerpo astral y eso nos va a permitir conciencia, presencia, un dominio de nuestra parte astral, que es nuestra parte emocional, mientras estamos aquí en el plano físico, pero también un gran dominio de la parte astral cuando pasemos a esos planos durante la noche. Lo mismo cuando creamos cuerpo causal, cuerpo mental, cuando creamos cuerpo causal y así sucesivamente. Entonces, es un trabajo paulatino el que se tiene que hacer, o sea, más que paulatino, es un trabajo concomitante que hay que hacer con los tres factores. Con la muerte vamos liberando la esencia, liberando esas chispitas de conciencia atrapada en el ego. Con la transmutación sexual vamos fijando esa conciencia al 3%, vamos creando esos cuerpos internos, llenándonos de esa energía. Y con el sacrificio por la humanidad, entonces empezamos a desarrollar la ley del amor, que nos permite ascender más rápido, porque todo eso que vamos ganando internamente, los distintos poderes, las distintas facultades, las comprensiones que vamos teniendo a medida que vamos despertando la conciencia, las experiencias conscientes que empezamos a tener, porque solo la conciencia se puede experimentar a sí misma, no es para otra cosa que para ponerla humildemente al servicio de la humanidad, para entregarle a los demás hermanos de la humanidad las herramientas para que ellos también puedan despertar. Eso es lo que nos va a asegurar a nosotros que empecemos y avancemos hacia un proceso real de despertar de la conciencia, fuera de conceptos, fuera de teorías. Es necesario absolutamente romper con la creencia, con el fanatismo, con el intelectualismo que cree que esto es de saber mucho, de leer mucho, de explicar mucho, y empezar más bien a salir de ese autoengaño, de esa ilusión, de esa falsa sabiduría y de esa falsa seguridad en la que nos mete la creencia, el fanatismo y el intelectualismo. Entonces, bueno, por ahí se enfoca un verdadero despertar que se vaya realmente vivenciando de instante en instante, ¿sí? Entonces, bueno, señores, este es el estudio que les traía el día de hoy sobre el tema del despertar de la conciencia. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, algún aporte que nos quieran dar en torno a este tema para que lo ampliemos un poquito más con lo que ustedes nos quieran compartir. La idea de este estudio es que nos animemos a buscar ese despertar, que trabajemos arduamente de instante en instante por experimentar y por ir luchando para vivir un real despertar de la conciencia, ¿sí? Bueno, por aquí varios compañeros comentaban diciéndome que estaba bien la transmisión.
Les agradezco muchísimo a todos los que me confirmaron. Ser González nos saludaba desde Argentina, Margarita Leal también, Cecilio Marcano también está por aquí. Y Eduardo Cabrera nos hizo una pregunta. Dice, lo que se conoce como el fin del mundo, las doctrinas tradicionales enseñan basadas en la Biblia. Se ha dicho que habrá una segunda venida de Cristo, que para salvarse hay que declarar una fe y congregarse. ¿Esto es así? Es que, mira, los textos sagrados, los libros, los grandes libros sagrados, pero yo creo que sobre todo la Biblia, aunque muchos otros también, han sido muy tergiversados, muy prostituidos a lo largo del tiempo. Entonces, esas grandes enseñanzas que vinieron a legar esos maestros se han convertido en creencias, en temas, lo que estamos hablando, de fanatismo y de intelectualismo, que nada tiene que ver con la realidad. El Cristo, por ejemplo, el Cristo Jesús, que no ha sido el único Cristo, pues Jesús es el Cristo porque alcanzó ese alto nivel de conciencia, encarnó esa fuerza que es el Cristo, nos vino a enseñar el proceso para llegar a vivir la propia cristificación. O sea que la segunda venida del Cristo es algo que debe vivirse en nuestro interior. El Cristo es una fuerza que nosotros debemos encarnar. Hay un trabajo que debemos hacer, que aquí en las conferencias lo explicamos, para llegar a convertirnos en verdaderos hombres para que en nuestro interior pueda nacer el Hijo del Hombre, que es el Cristo. O sea, ese Cristo va a nacer dentro de nosotros. Esa segunda venida se debe vivir dentro de nosotros. Ese apocalipsis o fin del mundo se debe vivir dentro de nosotros mismos. El fin del mundo es acabar con toda esa caterva de yoes que tenemos dentro. Ese enjambre de personas, bestias, demonios que tenemos dentro y que ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en un desolamiento astral. Casi que todo el que uno ve en un astral es un yo de uno, es un defecto que está habitando ahí en ese país psicológico. Tenemos el mundo ahora mismo plagado de defectos psicológicos y ese Cristo, esa fuerza que debemos encarnar, viene a ser el apocalipsis interior, el trabajo de eliminar por el fuego todos esos yoes y las mismas causas de los yoes, que son los yoes causa, para que entonces se dé la salvación. Entonces el Cristo que nos va a salvar es el que va a venir adentro, no el de afuera. El Maestro Jesús hizo su obra, el Maestro Jesús se levantó, se ha levantado múltiples veces y ahora nos toca a nosotros, comprendiendo claramente sus enseñanzas, hacer el trabajo para vivir ese apocalipsis y esa venida del Cristo. A ver, por aquí Junior Noel Almonte nos dice, me está gustando bastante lo que se está hablando. Bueno, ojalá pase del gusto a la práctica. Dice Domingo Zambrano que nos saluda desde... Bueno, soy mala para las banderas, Domingo, te lo debo. No sé si es de Colombia, de Venezuela, no sé. Nivisora por aquí nos saluda desde Venezuela. Junior Noel Almonte nos dice, yo vivo plenamente ausente. Trato de concentrarme en el presente, pero como a los 5 segundos se me olvida que estaba tratando de estar consciente en el presente. Y como a los 45 minutos después me doy cuenta de que debo estar consciente. Bueno, Junior, créeme que eso es como que lo más común. Pero ¿qué es lo valioso de eso? Que por lo menos lo estás observando, que te das cuenta que estás pasando por ese proceso de definitivamente darte cuenta que estás dormido y que se te complica muchísimo lo que es despertar. Eso es valioso porque si nos vamos a la gran mayoría de la humanidad, nadie nunca presta atención a eso. Uno a cualquier persona le dice, oye, estás dormido. Y dormido yo, pero ¿de qué estás hablando? Estoy aquí despierto. Estamos tan dormidos que puede ser hasta en un sueño, o sea, podemos estar soñando y puede venir una persona y decirnos, oye, estás dormido. ¿Y qué hace uno? ¿De qué estás hablando? Yo estoy despierto. Ay, muchacha que habla tonterías, porque la gente no solamente no tiene ganas de despertar, sino que ni siquiera se ha dado cuenta que está dormido. Entonces, un primer paso es darse cuenta que uno está dormido y de que le está haciendo muy difícil despertar. Ahora, lo siguiente que es aplicar las herramientas que estamos entregando aquí. Aplicar la muerte psicológica. Total paciencia y perseverancia. No vamos a despertar de la noche a la mañana. No es que hoy nos vamos a proponer despertar y ya mañana somos Budas iluminados. No, esto es un trabajo
paulatino, que requiere mucho esfuerzo, que requiere que tomemos la decisión de dedicar la totalidad de nuestra existencia al trabajo sobre sí mismos, que nos demos cuenta de que hemos estado dormidos toda la vida, pero que ya llegó la hora de despertar, entonces hay que empezar a perseverar. En el momento que uno está ahí presente, haces esfuerzo por estar autoobservándose, haces esfuerzo por ver cuáles son los yoes que vienen a tratar de dormir a uno, observar las distintas tensiones, observar los deseos que se empiezan a sentir, observar las reacciones mecánicas y empezar, madre mía, mátame este yo, madre mía, mátame este, madre mía, mátame el otro. Observar también esa actividad mental, cómo de una vez los yoes empiezan a atacar la mente para que uno se distraiga, para que uno empiece a hablar en la mente, para que uno empiece a cantar en la mente y así para que uno se salga del instante. Entonces hay que estar pilas ahí, presentes. Ya lo observo, madre mía, mátame este yo. Quiero guardar ese estado de presencia, no me lo voy a dejar que me lo roben. Pero la verdad, como nos falta mucha energía, por lo que hablábamos, no hemos hecho un sabio uso de nuestra energía aún, vamos a estar constantemente perdiendo ese estado de recuerdo de sí, pero que eso no nos desanime, que más bien el comprender que estamos dormidos nos sirva de estímulo para buscar despertar. Y entonces también durante la noche, o más bien cuando llega la noche, es muy bueno que hagamos esa retrospección del día, que entremos en meditación y miremos todo el día para identificar ahí también todas las cosas que nos fueron durmiendo. Todas esas reacciones que tuvimos, todos esos yoes que se manifestaron y que como no estábamos en vigilia, no alcanzamos a ver, no les alcanzamos a pedir muerte en marcha. Ahí en la retrospección alcanzamos a ver y vamos pidiendo muerte. Eso nos ayuda a que el día siguiente tengamos más luz, tengamos más capacidad de ver y así cada día se vuelve bonito porque cada día es un material de trabajo. Cada día con sus afanes trae esos yoes a trabajar, esas circunstancias que van a hacer que broten, que uno comete errores, para que uno lo trabaje. Y ahí en la meditación reflexiva nos vamos también ayudando y vamos a empezar a ver los avances, porque eso es lo bonito de la práctica, que aunque los avances ciertamente son lentos, porque esto es algo paulatino, como les decía, definitivamente se van viendo. Si uno se esfuerza sinceramente, va viendo los avances que va realizando en este proceso, en este camino hacia el despertar. Luis Guillermo Atencio nos da las buenas noches. Dice, buenas noches, profe. Disculpe por llamarla profe. Bendiciones. No, está bueno, Luis. Me puedes llamar profe si quieres. Malo es cuando quieran llamar a uno maestro sin uno ser maestro para nada. Pero profe está bien. Estamos aquí enseñando un conocimiento. O sea, estamos haciendo la de profes. Aunque la realidad es que somos todos compañeros. Bueno, por aquí Yadira Disla nos saluda. Hola Yadira, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Luis Arturo Hernández nos dice la ley de la impermanencia. Bueno, dice Ramón Marchena, ¿habrá a la venta algún libro relacionado con estos temas? Bueno, Ramón, mira, nosotros no vendemos aquí absolutamente nada. Todo lo que nosotros entregamos aquí es absolutamente gratuito. Todas las conferencias que damos aquí, que son 75 conferencias, las entregamos gratuitamente, tanto en video, como ustedes las reciben aquí en la página, en los días de conferencias, como también enviamos material escrito, es decir, PDF, o lo que le podrían llamar libros, de cada una de esas conferencias, lo mandamos a los grupos completamente gratis. No vendemos absolutamente nada porque el conocimiento no es un negocio, ¿ok? Así que si estás en nuestros grupos, Ramón, ahí vas a estar recibiendo las conferencias en video, material escrito de cada conferencia, audio de cada conferencia, para que tengas las informaciones básicas que necesitas. Ahora, para uno despertar no necesita libros. Hablábamos del intelectualismo. No es necesario estar tragando libros. Que uno se lee este libro, el otro o el glosario de este tamaño no le va a implicar a uno despertar ninguno. Uno se puede haber leído la biblioteca de no sé quién entera y seguir tan dormido como el que más. Y tal vez incluso más dormido, porque entonces al tener tanta información, tantos conceptos, se mete uno en el autoengaño de que ya sabe. Ay, ya yo sé.
Ya yo puedo hablar de estos temas, ya yo puedo dictar grandes conferencias magistrales sobre estos temas, ay, ya yo sé. Y entonces se cree uno despierto, cuando la verdad es que de eso a uno le consta absolutamente nada, que son solamente conceptos. Entonces, ¿a qué es que hay que abocarnos? A la práctica. Ya tenemos los factores, las herramientas, morir, nacer, sacrificarse por la humanidad. Sencillo, practiquémoslo. Y ahí vamos a poder ver un verdadero despertar. Bueno, por aquí Gloria nos da las gracias. Gracias a ti, Gloria, por estar con nosotros hoy. Digna Muñoz nos dice, hola, es bueno despertar. ¿Cómo hacemos eso los solteros? Bueno, los solteros tienen o pueden ir trabajando en la muerte psicológica, ¿verdad? Eliminando sus efectos psicológicos, trabajando incluso para lograr la castidad. Pueden y deben ir trabajando también en lo que es el sacrificio por la humanidad, llevar este conocimiento a los demás hermanos de la humanidad. Y mientras no tengan pareja, pues empezar a hacer un ahorro de su energía, no seguirla desperdiciando, empezar a equilibrar sus centros para dejar de estar botando su energía. Ahora, hay una práctica que le entregamos en la conferencia número 46 que se llama la sublimación de la energía o el pranayama. Es una práctica de respiración que ayuda a que esa energía en el soltero, ahí en estado pasivo, digamos así, suba por los conductos ida y píngala a los centros superiores para que se mantenga un nivel del vaso energético. Eso porque los solteros, si no se ponen a buscar su pareja, que se les asigne el ser, pues van a pasar largas temporadas sin una práctica sexual y la energía sexual se les va a estar acumulando. Entonces, para evitar esa sobreacumulación de la energía, sobre todo cuando ya se está equilibrando los centros, se les entrega a los solteros esa práctica. Pero, ¿qué es lo que deben hacer los solteros? Poderse hacer los méritos necesarios con la muerte psicológica y con el sacrificio por la humanidad para que su ser les asigne una pareja, les muestre una pareja con quien hacer el factor del nacimiento espiritual y entonces empezar a crear también. Osval Alcid Hernández nos dice, pero si es bonito, ¿por qué encuentra diferentes dimensiones a la tercera dimensión y cosas diferentes? Bueno, o sea, la verdad es que no entendí tu comentario. Si me lo puedes, por favor, aclarar un poquito más, te lo agradecería muchísimo. Talía por aquí nos dice, excelente, muchas gracias por brindarnos su tiempo y reflexión. Siempre que se me da la oportunidad, brindo esta información a quien llegue a mí. Puedo decir que la meditación reflexiva me ayudó demasiado. Al principio era agobiante, pero con voluntad se puede, claro que sí. Al pasar el tiempo fui comprobando lo que iba viendo y ahora comprendo un poco mejor que antes. Muchísimas gracias, instructora. Muchas gracias a ti, Dalia, por tu comentario. Y es muy importante que la gente sepa que es así como va a ser. Que al principio, tratar de despertar, tratar de hacer una meditación reflexiva, tratar de estar en autoobservación, tratar de estar en estado de presencia y recuerdo de sí, va a resultar agobiante. ¿Por qué? Porque es demasiada la presión psicológica, porque nuestro ego no quiere que despertemos, quiere mantenernos ahí sometidos la mayor parte del tiempo, distraídos, robándonos nuestra energía. Entonces va a poner una presión. Entonces al principio el 3%, imaginen, dormidito, ahí alguito despertado, contra ese 97%, eso parece una lucha como que no vamos a ganar nunca, pero la verdad es solo que perseveremos, es solo que le demos, que le hagamos, que aunque parezca duro, luchemos por estar en autoobservación, por pedir muerte, por negarnos al deseo, por luchar para no distraernos, por no derramar nuestra energía, porque entonces va a empezar a despertar ese 3%. Y ese 3% es nada más y nada menos que Dios en nosotros. Es un guerrero, puede contra todo. Entonces, en el momento en que ese 3% despierta, la lucha se equivale, porque ese 97% es tinieblas y ese 3% es pura luz. Y la luz siempre va a poder contra las tinieblas. Y vamos a ver que va a ser cada vez más, vamos a tener cada vez más fuerza para negarnos al deseo, para hacer lo que quiere, ¿cómo te puedo decir? Lo que nos dicta nuestra conciencia en lugar de caer en la mala voluntad del yo. Entonces, aunque al principio parezca muy duro, hagámosle y vamos a ir viendo que sí se puede, claro que se puede.
Junior Almonte nos dice, maestra, bueno, ahí empezamos mal, Junior. ¿Cuál es la diferencia que hay entre despertar espiritual y despertar esa conciencia? Bueno, todo es temas de conceptos, porque lo que hablábamos al principio, una persona puede tener una idea del despertar espiritual, una persona puede tener una idea del despertar de la conciencia. Y entonces esos conceptos pueden ser cualquier cosa menos lo que es realmente un despertar espiritual o un despertar de la conciencia. Ahora, si vamos a lo real, a lo experimentado, a lo verdadero, despertar la conciencia y el despertar espiritual es exactamente lo mismo, porque la conciencia no es otra cosa que nuestro espíritu, nuestra parte espiritual, que es ese 3%. Entonces, ese es el principio de despertar. Ya entonces, empezar a liberar ese 97%, pues ya vendría siendo un más profundo nivel de despertar de la conciencia o un avance en ese nivel de despertar. Pero en el fondo es básicamente lo mismo. Por aquí Orlando Colón nos saludaba desde Perú. Por aquí Juan Carlos nos daba las gracias. Por aquí Ángel David dice, buenas, ¿dan cursos presenciales y en dónde están? Bueno, sí, hay muchos compañeros del conocimiento que ahora mismo tienen salas presenciales en distintos lugares del mundo. Habría que ver, Ángel David, dónde estás tú para saber si donde tú estás hay una sala presencial cerca. Entonces te recomendaría que nos escribas en privado a cualquiera de los instructores para que te podamos orientar si hay alguna sala de conferencias presencial en la zona donde tú vives. Frank Silva por aquí nos saluda. Dice que ya compartió el en vivo. Saludos de Arequipa, Perú. Bueno, Frank, muchas gracias por compartir y bienvenido. Por aquí, Víctor Alejo Guerra nos pregunta. Perdona, Víctor, que un segundito estoy mirando a ver si tenemos más comentarios por este lado. Bueno, por aquí nos decía Víctor entonces, mi pareja tiene 45 años casado. Espera. No tenemos contacto sexual. Quiero entender, Víctor, que me dices que con tu pareja tienen 45 años casados. Me imagino que es por ahí. Que no tienen contacto sexual. Compartimos todo menos intimidad. ¿Qué debo hacer con mi energía sexual? Dime, ¿qué ejercicio hago para mantener dicha energía? Bueno, decía Víctor que en la conferencia 46 vemos la práctica de la sublimación de la energía. Ahora, ¿qué debemos saber? Esa práctica de la sublimación de la energía no nos va a llevar a un despertar de la conciencia, no nos va a llevar a crear los cuerpos internos, no nos va a llevar a ir subiendo en las diferentes dimensiones, porque para eso se necesita el sexo con la pareja. Entonces, si tú tienes tu pareja, que tener una pareja es una bendición, y la pareja le interesa colaborarle a uno con el conocimiento, con la práctica de transmutación sexual, entonces lo que habría que trabajar o observar es por qué no hay esa intimidad, cuáles son las razones. Si en caso de que no sean temas físicos, por ejemplo, algún tema de una enfermedad en que sea imposible tener una práctica sexual, por lo general se tratan de defectos psicológicos. A veces cuando las parejas tienen ya demasiado tiempo juntos, como que se vuelven como si fueran hermanitos. Entonces se desmagnetizan, caen como en un estado de rechazo el uno a otro a nivel sexual, aunque se lleven muy bien a nivel emocional o a nivel mental. Entonces por ahí como hermanitos, como que nos llevamos bien, pero de sexo absolutamente nada. Y esos son yoes. Y uno trabaja esos yoes, los elimina y se vuelve a enamorar de la pareja. Y vuelve a reavivarse pues ese deseo sexual que ojalá esté ahora enfocado hacia un anhelo de ser o hacia buscar el despertar pues de la conciencia. Entonces ahí lo que te toca es observar y mirar si es que hay que trabajar, eliminar algo ahí en tu interior para solucionar eso, ¿sí? Bueno, por aquí Juan Pablo nos da las buenas noches. Carla nos dice que está interesante la reflexión. Bueno, gracias a ti, Carla, por estar aquí. Veamos por aquí. Ángel David nos dice que desde Puerto Plata nos saluda. Bueno, Ángel nos saluda hasta allá.
Y Frank Silva nos dice, en Arequipa, Perú, ¿hay alguna sala de conferencias presencial? Bueno, Frank, te lo debo para mandártelo en un mensaje, porque no es como que yo sepa en todo el mundo dónde están todas las salas presenciales, pero sí por ahí hay un listado de las salas presenciales que hay, ¿verdad? Entonces la podría revisar y dejarte saber. Entonces, por favor, escríbeme para tener presente la ubicación que me estás dando de Arequipa, Perú, investigar si por ahí hay alguna sala presencial y entonces darte esa información, ¿sí? Porque así no te sabría decir, no lo tengo presente. Bueno, señores, ya por aquí no tenemos más preguntas. Entonces, les quiero agradecer nuevamente a todos por habernos acompañado el día de hoy. También agradecerles por sus aportes y sus comentarios que como siempre nos ayudan mucho a profundizar en el tema que estamos tratando. Y nada, les quiero invitar a que nos acompañen durante esta semana en las distintas actividades que tenemos en la página. Y si aún no son parte de nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram, que aquí en la descripción de este video busquen el enlace para que por ahí se unan. Nada, que pasen un feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye, bye.